Había alguien que decía que no entendía los musicales, como de pronto, sin más, alguien se ponía a cantar y a bailar sin venir a cuento. Y luego arguía que en su vida al menos eso no pasaba. Nos apena tan triste historia, pero lo cierto es que aquella persona era una triste persona. Y admitimos que ni a mí ni a Carlos el género musical nos resulta el más cercano, ni se conecta con nuestras más apremiantes necesidades. Tal vez porque ni él ni yo somos excesivamente cantarines, y mucho menos somos de ponernos a bailar a cada 2x3. Pero tanto Carlos como yo reconocemos que lo más inteligente de todo cuanto existe a la faz de la tierra es precisamente esta maravillosa capacidad humana que la danza y la música proporcionan. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy, como prometido, os traemos nuestro episodio sobre musicales. Sí, es un programa muy musical como casi toda la temporada, pero este programa es en el que vamos a ahondar en esa materia que es el cine musical, ¿no? Claro, el cine musical como género, pero de hecho la realidad es que trajimos unas obras un poco heterodoxas, por lo que se suele considerar que estas son hipermusicales o algo así. Pues vamos a comenzar con La pequeña tienda de los horrores, que es mi gran debilidad de esta película. Es divertidísima y sí, sin duda es una obra de terror. Sí, y es un musical. Es un musical de Frank Oz, que a su vez está basada en un musical de Broadway, ¿no? Que también estuvo basado en la película de serie B de Roger Corman. Claro. Todo esto se va como retroalimentando, se va alimentando una cosa de otra. Como la Audrey 2. Y como la Audrey, que es la protagonista de esta película. Audrey segunda es una planta, y esa planta es encontrada por Seymour un día que él va buscando plantas plantas raras en las tiendas, en los bazares chinos, en el barrio chino y todo esto. Sí, porque Seymour trabaja en una floristería en Skid Row, que viene a ser como el extrarradio, ¿no? Y Seymour está, pues eso, muy mal en su trabajo, no venden absolutamente nada en la floristería, las personas no tienen dinero para comprar esas excentricidades que son las flores, y entonces se encuentra esta planta recién llegada del espacio exterior. Claro, porque Audrey primera, le dice al jefe que Seymour se encontró una planta, que igual si la ponen en el escaparate, que es una planta bastante rara, si la ponen en el escaparate puede que traigan clientes. Sí, Audrey 1 es pues también una persona que trabaja en la floristería y de la cual Seymour está muy enamorado. Claro, ella está enamorada, ella es como una eterna sufridora, ¿no? Ella está enamorada de un dentista muy sádico, ¿no? Sí, un magnífico Steve Martin, probablemente el mejor Steve Martin que conozcamos. Yo creo que a mí me dicen Steve Martin y yo me voy directamente a ese papel, ¿no? Es que es el mejor. Esta película está llena de canciones maravillosas, como la primera que abre la película, que es ese homenaje, ese canto al barrio del Arrabal, al extrarradio de la ciudad, ¿no? Ya cuentan de esa hiperrealidad y cómo a través del musical, de lo que es la música y el baile y todos estos elementos que componen a la perfección estas coreografías y todo esto, se va contando lo que es la vida real, el hiperrealismo que puebla esta gente, que vive en este entorno tan deprimido, y es muy interesante cómo a través de la comedia, del terror, de la ciencia ficción, porque es una planta que viene del espacio exterior, ¿no? Pues a través de todos estos elementos cómicos, que tienen siempre ese tono cómico, se va contando una realidad mucho más dura, ¿no? No loitering! Man, I wasn't loitering. Were you, Crystal? Not me, Ronette. Were you, Chiffon? You ought to be in school! Yeah, well, we on a split shift. Right. We went to school till 5th grade, then we split. So, how do you tend to better yourselves? Better ourselves? You heard what he said? Better ourselves? Mister, when you from Skid Row, ain't no such thing.
Es muy interesante como a través del musical se sobrepasan estos obstáculos, ¿no? Como cantando alegras tu corazón. Esta película está basada en un musical y a su vez está basada en otra película de Roger Corman, ¿no? La película original de Roger Corman no era un musical. No, era una película de serie B como casi todas las de Roger. Maravillosa. Que aprovechaba... Maravillosa, increíble. Que aprovechaba Roger el presupuesto que tenía para una película haciendo unas 4 o 5. A él todo le venía bien, ¿no? Por eso la serie B tenía tanta salida, claro. Digamos, porque claro, le costaban nada y al final terminaban vendiéndose. Entonces Roger sabía muy bien lo que estaba haciendo. Alan Menken, el compositor de Broadway, y Howard Hashman, el letrista, compondrían lo que sería después recogido por Frank Oz para esta película. Ellos tendrían un espectáculo en Broadway durante un cierto tiempo y después este espectáculo sería adaptado a la gran pantalla por Frank Oz. Pero claro, estos dos de Broadway estaban inspiradísimos en la película de serie B de Corman. Claro, totalmente. Frank Oz es un titiritero, director de cine, y a él se deben personajes tan importantes como, por ejemplo, la cerdita Peggy, ¿no? La cerdita Peggy, Fonzie, el monstruo de las galletas, un poco los Muppets así más destacables, ¿no? Claro, porque él era la mano derecha de Jim Henson. Él estuvo también en la dirección de la película Cristal Oscuro junto con Jim Henson, y él es un gran creador. De hecho, el suyo es el personaje de Yoda en los 2 primeros episodios, bueno, los antiguos, el 5º y el 6º de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Yoda hablando y moviéndose. Ese es Frank Oz. Y de Frank Oz además tenemos películas memorables. Él se ha dedicado mayormente a la comedia, pero también ha hecho grandes dramones, como por ejemplo Un golpe maestro, en la cual participó por última vez en una película Marlon Brando. También están en esta película tan tremenda Robert De Niro, Edward Norton, pero después hay un montón de películas suyas que son entre comedia y otra cosa. Como en la que aparece Nicole Kidman como un robot, ¿no? Claro, en Las esposas de Stepford, claro. Ahí ya tenemos como una visión hacia algo más allá de la comedia y que sin embargo no deja de ser comedia. Es muy interesante porque él subraya críticas muy ácidas a través de su cine e incluso llega a otros puntos a través de la comedia pura y dura, la más ácida, como Un funeral de muerte, en donde podemos encontrar a Peter Dinklage antes de ser el famoso Tyrion. Lo políticamente incorrecto siempre ha sido la base de la comedia, ¿no? El filtro para vender todo eso, para hacer público todos esos temas políticos, sociales, todo lo que es lo políticamente incorrecto. A través de la comedia se consiguió filtrar todos estos temas y llevarlos al gran público, ¿no? De una forma así como muy encubierta, ¿no? De hecho, es muy interesante cómo a través de la música también uno puede expresar mucho más de lo que de otra manera no se podría, ¿no? Es muy interesante. Luego, en nuestra selección, pues nos vino a parar a las manos The Rocky Horror Picture Show. Un gran clásico, bueno, de hecho es una película que es un mito, ¿no? Es un gran fenómeno social. Cada vez que se proyecta en salas, se sigue proyectando en salas, a pesar de que hayan pasado tantísimos años de su estreno, sigue siendo un clásico de los festivales y de las salas donde se presenta esta película como una gran fiesta, ¿no? Claro, es una fiesta que además todos sus fans, que son muchísimos a lo largo del mundo, van ataviados conforme a los personajes para interpretarlos delante de la pantalla de proyección. Bueno, la historia viene a ser un poquito retorcida, como sería de esperar, y es muy interesante porque a la mansión del Dr. Frankenfurter asisten una serie de acólitos a la gran experiencia que él acaba de llevar a cabo, que es una especie de Apolinio Frankenstein, muy rubito él, muy maravilloso, que tiene medio cerebro de delincuente juvenil metido dentro. Hay una gran tormenta y llegan a refugiarse de esta gran tormenta 2 viajeros, ¿no?
por sorpresa, uno de estos viajeros es Susan Sarandon, ¿no? Ah, qué guapa está ella, maravillosa. Súper jovencísima. Sí, sí. Y claro, ellos llegan y entran de repente a este mundo tan extraño de creación de personajes, ¿no? De creación directa, de vida, ja, 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 ja. Porque claro, ellos todos, nos venimos a enterar un poquito más hacia adelante, proceden de un planeta que se llama Transsexual Transylvania. De este planeta vienen ellos a hacer experimentos con los humanos, claro, a la Tierra, quiero decir. Experimentos sexuales, ¿no? Y de todo tipo de experimentos. Pues imagínate hasta dónde ha llegado esta película, este clásico queer que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la ha declarado bien cultural y estético. Bien cultural, estético y histórico, ¿no? Histórico y todo lo que Claro, quiera, ¿no? que es una cosa impresionante esto para una película de este tipo, que es como muy subversiva, es como muy extraña. Y muy marica, ¿no? Porque... ¿Por qué no decirlo? Sí, sí, por eso me extraña mucho que el gobierno de Estados Unidos declare esta película como un bien, ¿no? Claro, claro, y de hecho esta película ha sido guardada en el Film Registry, en el National Film Registry, y es pues eso, un bien precioso que está ahí para siempre, para toda la eternidad, que no se pierda. Absolute pleasure. See the Rocky Horror Picture Show. Al igual que la película de La Pequeña Tienda de los Horrores, antes de ser una película, fue un musical de teatro, ¿no? Sí. En este caso, el creador de este musical fue Richard O'Brien, ¿no? Richard O'Brien, que es una persona un poco extraña, porque él no, ella, no es ni hombre ni mujer. Ello, ¿no? Ello no es ni hombre ni mujer. Quiero decir que pertenece a esta clase de persona que es un transgénero no binario. De hecho, hubo ahí como una gran polémica por unas declaraciones que hizo, unas declaraciones transmisóginas hacia las transexuales cuando dijo que ellas no eran mujeres de hecho. Esto es tremendo para una persona sin género, pues realmente resulta chocante, ¿no? Sí, es un personaje un poco extraño, pero bueno, ha creado esta maravilloso musical, ¿no? Su personaje en la propia película lo podemos ver a través de este extraño Igor, que recibe a Susan Sarandon, por ejemplo, a la entrada de la mansión. Y luego tenemos otros actores también fantásticos. No podemos olvidar que el gran maestro de ceremonias es Tim Curry y que está fabuloso en su papel de jefe. La siguiente escala en los musicales que vamos a ver va a ser en un gran musical que dirigió John Cameron Mitchell, ¿no? Que es también un musical que estuvo en teatro, ¿no? Y John Cameron Mitchell, pues sí, es el autor y es también el intérprete, el principal intérprete de Hedwig and the Angry Inch, ¿no? Que sería la cabeza peluca y su pequeña pulgada enfadada. Claro, es una historia con mucha laca. De hecho, de John Cameron Mitchell, hace muy poquito descubrimos su última obra, que también es una auténtica obra de culto, que es maravillosa. De hecho, a mí mismo se me transformó en obra de culto en el mismo instante en el que la estaba viendo. ¡Qué cosa más maravillosa! Cómo hablar con chicas en las fiestas, que en España se llamó de otra forma, pero no importa. Sí, ahí tenemos a una Nicole Kidman maravillosa, super punk, con una estética un poco de David Bowie, ¿no? Sí, está como súper, es verdad, con esa peluca que lleva es muy dentro del laberinto, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Otro musical, fíjate. En este caso, John Cameron Mitchell es una mujer género queer, que de hecho es todo lo contrario de Richard O'Brien, porque si Richard O'Brien no era ni hombre ni mujer, el género queer es hombre y mujer a la vez, y es todo mezclado. Y entonces en este caso, Hedwig es una persona que también está de algún modo inspirada en la propia vida de Cameron Mitchell, porque él también tuvo un padre trabajando en Berlín Este, tal y como es la procedencia del propio personaje creado por él, ¿no? Esta película es una película bastante rockera, ¿no? Es una película con sabor a púa de guitarra, ¿no? Y es una película que tiene influencias musicales de Iggy Pop, de David Bowie, de John Lennon, de Lou Reed, de todos estos grandes maestros del rock y del pop, ¿no? Claro, es muy interesante porque es una obra que viene a ser completamente glam. Ella misma es una rockera que llega de Berlín Este a Estados Unidos.
ahí ha tenido muchos problemas y de eso hablan sus canciones, como no podría ser de otro modo, ¿no? Es muy interesante porque ella se enamora de un niño que está en vías de convertirse también en rockero y que de la noche a la mañana, con la buena suerte y el mal fario que tiene la pobre, pues él le roba todas sus canciones y se convierte en una estrella de la noche a la mañana, mientras ella tiene que permanecer trabajando en garitos de mala muerte y subiéndose a las mesas con los abuelos. Pero lo más interesante de Hedwig es cuando ella de pronto cuenta esta historia de Platón que adapta para una de sus canciones, en donde explica que en el génesis del género humano, antes de que fuésemos realmente humanos, estábamos compuestos por 2 pares de brazos, 2 pares de piernas, 2 cabezas, 2 corazones y ambos sexos, ¿no? Y entonces con una furia inmensa, como éramos tan felices y estábamos tan bien y nos tenía tanta envidia, Zeus, con uno de sus rayos, empezó a cortarnos por la mitad y entonces nos separó. Esto es el origen del amor. Después terminaríamos vagando por la tierra en busca los unos de los otros, en busca de nuestra cara mitad, aunque muchos, como es el caso de Hedwig, no lograría nunca encontrarlo. Out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love. It was before the origin of love. Origin of love. The origin of love. Origin of love. Now there was 3 sexes, then one that looked like 2 men glued up back to back. They called the children of the sun. And similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like 2 girls rolled up in one. And the children of the moon was like a fork shoved on a spoon. They was part sun, part earth, part daughter, part son. The origin of love. Now the gods grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs into lizards. And then he grabbed up some bolts, he let out a laugh, said I'll split them right down the middle, gonna cut them right up in half. And the storm clouds gathered above into great balls of fire. Pues hemos cambiado un poco el tono al final de este vídeo, porque después de estas 3 locas historias musicales de las que hemos hablado, vamos a hablar de una 4ª historia musical que realmente tenemos que cambiar el tono, porque es una historia tremendísima, de las historias, yo creo que de las historias más tremendas que se han hecho en el cine, ¿verdad? Sí. Es Bailando en la oscuridad, Dancer in the Dark, de Lars von Trier. Es un peliculón tremendo que de hecho en mi edición del DVD portugués que tengo hay una errata de rating que es tremenda, que pone que es una película para mayores de 110 años. Bueno,
un error tipográfico, pero es un error bastante real, ¿no? Bastante fiel, y nosotros damos fe de que es una de estas películas difíciles de consumir y tremendísimas. Ir preparados y llevar Kleenex si aún no la habéis visto. Claro, es una película difícil de recomendar, porque nosotros somos así de aventurados y de locos, ¿no? Pero es una película que no se puede recomendar a todo el mundo, ¿no? Es una película extremadamente dura, extremadamente cruel, y protagonizada por una Björk que yo creo que después de esta película pocas películas más que va a querer hacer, ¿no? Porque quedó bastante traumatizada durante el rodaje de esta película. Quedó traumatizada a varios niveles, tanto que creo que ha trabajado en una pequeña serie en su Islandia natal y también en otro tipo de película, una película más atípica de su entonces marido Matthew Barney, Drawing Restraint. Solo ha trabajado en esas dos producciones, aparte de sus propios videoclips y todo su trabajo musical, ¿no? Claro, pero todo esto no tiene nada que ver con lo que se iba a encontrar en el rodaje de esta película. Durante el rodaje de la película, Lars von Trier, que es tan retorcido y tan maligno, por suerte, ¿no? Por suerte. Tenía un confesionario, igual que en Gran Hermano, tenía un confesionario, y durante el rodaje de la película los actores pasaban por allí para desahogarse y para llorar de todo lo que estaban viviendo en la película. Yo me imagino todo lo que no habrá llorado la pobre Björk. Es tremendo, y de hecho esta película cuenta una historia muy simple y es también muy interesante porque en su simplicidad es donde reside todo su gran potencial, ¿no? Ya sabemos que von Trier es un maestro en transformar las cosas y en hacerlas súper directas. Y entonces en este caso él toma la historia de Selma, que es una checoslovaca recién llegada a Estados Unidos, que tiene una extraña enfermedad, se está quedando ciega, la pobre, y tiene un hijo pequeño al que también le ha transmitido la enfermedad, es hereditaria. Claro, ¿no? Es una enfermedad hereditaria que ya la sufrieron sus padres, y es una enfermedad que en un plazo muy corto de tiempo va a quedar ciega. Ella está trabajando en una fábrica, echa muchísimas horas de trabajo, luego se lleva trabajo a casa para hacer horquillas, para meter las horquillas en las fundas de cartón, y ella va ahorrando dinero, va ahorrando para poder operar a su hijo, ¿no? La operación es bastante cara, solo se puede hacer en Estados Unidos, y por eso ella se mudó a Estados Unidos. Vive en una pequeña casa y en medio del campo, una casa de unos amigos que se la dejan muy barata. Pero claro, estos amigos, que son un policía y una señora que cree que los policías ganan mucho dinero, pues les van a traer más de un problema a la pobre Björk, que lucha por conseguir el dinero suficiente para pagar la operación de su hijo, y que sueña constantemente. Y esto es la gran lección que nos enseña von Trier, ¿no? Björk encuentra en cada pequeño ruido, en cada pequeño latido. Claro, ella está quedándose casi ciega, con lo cual el resto de sus sentidos se agudizan, ¿no? Y ella percibe más los sonidos, ¿no? Y esos sonidos es lo que tú dices que los utiliza ella para crear sus propios ritmos vitales, ¿no? Ahí es donde ella nos enseña precisamente la grandeza de la existencia. Ahí, en cada pequeño detalle, ella logra componer, yo qué sé, un mundo infinito, porque existe dentro de cada pequeño gesto, cada pequeño ritmo, cada pequeño, yo qué sé, portazo, pues existe siempre un algo, un referente que podemos aceptar en nuestra propia vida y transformarlo en algo bello, ¿no? Claro. La vida ya no sería tan dura si lo hiciésemos más a menudo. Hay una escena muy significativa que, junto a Catherine Deneuve, que es su compañera de trabajo y su amiga íntima, su confesora, están viendo un musical que es uno de los primeros musicales, ¿no? Es un musical de Busby Berkeley, es el musical Vampiresa, que es de los primeros musicales que se hicieron en el mundo del cine, y ella realmente adora los musicales. Está en una escuela de teatro en un musical, está haciendo un musical de sonrisas y lágrimas, casualmente también, ¿no? Que hay más lágrimas que sonrisas en su vida, y ella es feliz viviendo en esos musicales que tiene en el interior, ¿no? En esos ritmos que va creando. Ella crea su propio musical en el que vive feliz. Ella vive feliz, pero su vida real, pues va de mal a peor. Le van ocurriendo todas las cosas más tremendas que se nos pueda pasar por la mente. Todo le ocurre, y ella todo lo transforma siempre en algo muy especial y muy bello, ¿no?
Es una super lección toda la película. De hecho ella sigue cantando después de que ocurra la mayor de las fatalidades, ¿no? La música es maravillosa, está compuesta por ella y Tom York, cantante de Radiohead, y es una música que es, después ella sacó su propio disco de esta película, que es la banda sonora de la película, y es maravillosa la música. Es maravillosa la música y también esa canción que nunca llegará a ser la última, porque no podemos cantar la última canción, que eso es demasiado triste, que nunca exista una última canción. Claro, eso es lo que ella decía cuando veía los musicales con su familia, con su madre, y nunca quería llegar al final de los musicales, nunca quería escuchar la última canción porque era eso, era la última canción. Demasiado triste la última. Esta película es la tercera parte de una trilogía la que están Rompiendo las olas y Los idiotas, en la que Lars von Trier trabaja el tema del dolor y la mujer, ¿no? Trata de las heroínas que se mantienen inocentes pese a sus acciones, ¿no? Todas estas tres películas versan sobre el mismo tema, cuentan muchas historias muy diferentes entre ellas, pero van siempre a eso, a las grandes heroínas de la historia. Pues nada, yo creo que con este musical que hemos quedado así un poquitito bajitos de ánimo al final, pero bueno, como en todos los musicales, siempre remontan y después de una canción triste viene una canción alegre, ¿no? Claro, en el caso de von Trier no sé si vendrá otra alegre, que no me lo creo, porque no. Von Trier ya sabemos que es el mayor de los cabrones de este mundo y que seguirá haciéndolo para bien de todos nosotros, sus espectadores. Pues nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber estado este rato con nosotros. Muchas gracias. Chao. Chao.